Hay momentos en la vida donde años de dedicación se desvanecen en una conversación de 5 minutos, pero el universo tiene formas misteriosas de recordarnos que ningún acto de bondad pasa desapercibido. Luciana Martínez caminaba lentamente por los pasillos del Hospital San Rafael por última vez, después de 15 años dedicados completamente a la enfermería. Había recibido la noticia más devastadora de su carrera. Estaba despedida. Luciana, lamentamos mucho esta decisión, le había dicho la directora esa mañana. Los recortes presupuestarios nos obligan a reducir el personal. Sabemos que eres una excelente profesional. ¿Pero por qué yo?, había preguntado Luciana, con la voz quebrada. Porque no tienes estudios de posgrado. Es una decisión puramente administrativa. Luciana tenía 42 años, 2 hijos adolescentes, y era madre soltera desde que su esposo las abandonó 5 años atrás. Su único ingreso provenía del hospital, donde había trabajado turnos dobles durante años para poder mantener a su familia. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó su hijo mayor, Carlos, de 16 años, cuando la vio llegar a casa con los ojos rojos. «Estoy bien, mi amor, solo cansada». «¿Y por qué trajiste esa caja?», preguntó Ana, su hija de 14 años, señalando la caja con sus pertenencias personales del hospital. Luciana no tuvo valor para decirles la verdad. «No todavía. Son solo algunas cosas que traje del trabajo». Esa noche, mientras sus hijos dormían, Luciana se sentó en la mesa de la cocina y calculó sus gastos. El alquiler, la comida, los estudios de los niños, los servicios. Sin su salario, tenía dinero para sobrevivir apenas 2 meses. «Dios mío», murmuró, «¿qué voy a hacer?». Luciana había dedicado su vida entera a cuidar a otros. Había trabajado fines de semana, feriados, madrugadas. Había consolado familias. Había sostenido manos de pacientes moribundos. Había celebrado nacimientos y llorado muertes. 15 años de mi vida, susurró, y ahora nada. Pero Luciana no sabía que, en algún lugar de la ciudad, alguien recordaba cada gesto de bondad que ella había tenido, cada palabra de aliento, cada sonrisa genuina que había ofrecido en los momentos más difíciles. Alguien que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Si esta historia está tocando tu corazón, deja un like para honrar a todas las enfermeras que dedican sus vidas a cuidar a otros. Suscríbete al canal para más historias reales de esperanza y transformación, y en los comentarios cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo nos inspira. Cuando perdemos todo lo que creíamos que nos definía, a veces es necesario recordar todas las vidas que tocamos para entender nuestro verdadero valor. Luciana pasó los siguientes días buscando trabajo desesperadamente. Visitó clínicas, hospitales privados, centros de salud, pero la respuesta era siempre la misma. «No tenemos vacantes en este momento», o «necesitamos a alguien con especialización». «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», le preguntó Ana una tarde, encontrándola llorando en su cuarto. Luciana ya no podía ocultar la verdad. «Mi amor, mamá perdió el trabajo en el hospital». «¿Cómo? ¿Por qué?». «Tuvieron que despedir a varias personas». «No es culpa de nadie». Carlos, que había escuchado la conversación desde la puerta, entró al cuarto. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». «No se preocupen. Mamá va a encontrar otro trabajo. Todo va a estar bien». Pero por dentro, Luciana estaba aterrorizada. Esa noche, mientras organizaba sus cosas, encontró un álbum de fotos de sus años en el hospital. Había fotos con colegas, con pacientes que se habían recuperado, con familias agradecidas. «Mira, mamá», dijo Ana señalando una foto. «¿Te acuerdas de este señor?». Era una foto de Luciana con un paciente mayor, ambos sonriendo. «Sí, era el señor González. Estuvo internado 3 meses con cáncer». «¿Se curó?». «Sí, mi amor, se curó completamente». Luciana siguió pasando las páginas del álbum. Cada foto le traía recuerdos de pacientes que había cuidado con amor, de familias que había consolado, de vidas que había tocado. «Mamá», dijo Carlos, «tú salvaste a muchas personas, ¿verdad?».
No salvé a nadie, mi amor, solo hice mi trabajo. No, mamá, tú hiciste más que tu trabajo. Siempre llegabas tarde a casa porque te quedabas cuidando a los pacientes. Y siempre nos contabas historias bonitas de las personas que conocías en el hospital, añadió Ana. Luciana se emocionó. Sus hijos habían notado su dedicación, incluso cuando ella pensaba que no se daban cuenta. ¿Saben qué?, dijo Luciana, cerrando el álbum. Mamá va a encontrar la forma de seguir cuidando a las personas. No sé cómo, pero lo voy a hacer. ¿En serio? En serio. Porque cuidar a otros no es solo un trabajo para mí. Es mi vocación. Esa noche, Luciana se durmió con una sensación extraña. A pesar de todos sus problemas, sentía que algo bueno estaba por suceder. No sabía que, al día siguiente, recibiría la sorpresa más grande de su vida. Una sorpresa que le recordaría que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede regresar multiplicado cuando menos lo esperamos. A veces, las bendiciones llegan de las formas más inesperadas, recordándonos que cada vida que tocamos con amor deja una huella imborrable en el mundo. Era un martes lluvioso cuando Luciana escuchó el timbre de la puerta. El cartero tenía una carta certificada dirigida a ella. ¿Para mí?, preguntó sorprendida. Hacía años que no recibía correspondencia formal. Sí, señora. Necesito que firme aquí. Luciana firmó y tomó el sobre. Era elegante, de papel grueso, con su nombre escrito a mano en caligrafía cuidadosa. ¿Qué es, mamá?, preguntó Carlos, que estaba desayunando antes de ir al colegio. No sé. Una carta. Luciana abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una carta manuscrita y algo más que la dejó sin aliento. Un cheque. Sus manos temblaron cuando vio la cantidad. 500,000 reales. Dios mío, murmuró. Esto debe ser un error. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Ana, acercándose. Nada, mi amor. Vayan al colegio, después les cuento. Cuando sus hijos se fueron, Luciana se sentó en la mesa de la cocina y leyó la carta con el corazón acelerado. Querida enfermera Luciana, tal vez no me recuerde, soy Eduardo Mendoza. Estuve internado en el Hospital San Rafael hace 8 meses, en la habitación 312, con una neumonía severa que casi me cuesta la vida. Usted fue mi enfermera durante esas 3 semanas que estuve al borde de la muerte. Mientras otros veían solo a un paciente más, usted vio a un ser humano que necesitaba no solo medicinas, sino esperanza. Recuerdo cada detalle, cómo me hablaba con cariño, cómo me explicaba pacientemente cada procedimiento, cómo se quedaba unos minutos extra para asegurarse de que estuviera cómodo. Pero sobre todo, recuerdo la noche en que tuve una crisis y pensé que iba a morir. Usted se quedó a mi lado toda la madrugada, sosteniendo mi mano y diciéndome que todo iba a estar bien. Esa noche, usted no solo salvó mi vida, me devolvió la fe en la humanidad. Después de mi recuperación, quise agradecerle personalmente, pero me dijeron que había sido despedida. Me tomó semanas encontrar su dirección. El cheque que acompaña esta carta no es un pago, es un reconocimiento. Es mi forma de asegurarme de que nunca le falte lo que usted dio a tantos: vida, esperanza, dignidad. Use este dinero para vivir sin preocupaciones, para estudiar si lo desea, para hacer lo que su corazón le dicte. Usted se lo merece. Gracias por recordarme que aún existen ángeles en la tierra. Con eterna gratitud, Eduardo Mendoza. Luciana terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordaba perfectamente al señor Mendoza, un hombre mayor, muy enfermo, que había estado solo durante toda su hospitalización. Eduardo, susurró, sí me acuerdo de usted. Hay noches en la vida de una enfermera que van más allá del deber profesional, donde el corazón humano se conecta con otro corazón que lucha por seguir latiendo. Luciana cerró los ojos y se transportó a esa noche de 8 meses atrás. Eduardo Mendoza había llegado al hospital en estado crítico, con una neumonía bilateral que había comprometido seriamente sus pulmones. Era un hombre de 68 años,
elegante incluso en su enfermedad, pero completamente solo. Durante las 3 semanas que estuvo internado, nunca recibió una sola visita. ¿No tiene familia, señor Mendoza?, le había preguntado Luciana durante uno de sus turnos. Tengo un hijo, pero vive en Europa. No quise preocuparlo, había respondido él con tristeza. ¿Y amigos? Los amigos se alejan cuando uno envejece y se enferma. Luciana había sentido una profunda compasión por aquel hombre. A pesar de su aparente prosperidad económica, estaba completamente solo en el mundo. Desde ese día, Luciana se había propuesto ser más que su enfermera. Se había convertido en su compañía, en su confidente, en su familia temporal. Señor Mendoza, ¿cómo se siente hoy?, le preguntaba cada mañana con una sonrisa genuina. Mejor cuando la veo llegar, enfermera Luciana. Luciana recordaba especialmente aquella noche terrible. Eduardo había tenido una crisis respiratoria severa. Su saturación de oxígeno había bajado peligrosamente y los médicos habían considerado llevarlo a cuidados intensivos. Enfermera Luciana, le había susurrado Eduardo, agarrando su mano. Tengo miedo. No tenga miedo, señor Mendoza. Yo estoy aquí con usted. ¿Se va a quedar? Me voy a quedar toda la noche si es necesario. Y eso había hecho. A pesar de que su turno había terminado, Luciana se había quedado al lado de Eduardo toda la madrugada. Le había sostenido la mano, le había hablado para mantenerlo tranquilo, le había asegurado que no estaba solo. Enfermera Luciana, le había dicho Eduardo cuando amaneció y su condición se había estabilizado, usted me salvó la vida. Los médicos lo salvaron, señor Mendoza. Yo solo estuve aquí. No, usted me salvó. Cuando pensé que iba a morir, su mano en la mía me recordó que valía la pena seguir luchando. Ahora, leyendo la carta, Luciana entendía el impacto que esa noche había tenido en Eduardo. Yo solo hice lo que mi corazón me dictaba, murmuró. Nunca pensé que significara tanto para él. Luciana miró nuevamente el cheque. Era real. Eduardo Mendoza había recordado su bondad y había decidido cambiar su vida para siempre. Gracias, señor Mendoza, susurró. Gracias por recordarme que mi trabajo sí importa. Con lágrimas de gratitud, Luciana supo que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. Cuando alguien reconoce el valor de tu bondad de una manera tan extraordinaria, no solo cambia tu situación económica, transforma tu alma y renueva tu fe en el propósito de la vida. Luciana pasó el resto del día en un estado de shock emocional. Releía la carta una y otra vez, asegurándose de que no estaba soñando. El cheque seguía ahí, real y tangible. Cuando sus hijos regresaron del colegio, Luciana los esperaba en la sala con la carta en las manos. Niños, siéntense. Tengo algo muy importante que contarles. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Carlos, notando la emoción en su voz. ¿Te acuerdas del señor Mendoza, del que les hablé? ¿El señor mayor que estuvo muy enfermo en el hospital? Sí, el que no tenía familia, recordó Ana. Exacto. Bueno, él me escribió una carta. Luciana les leyó la carta completa, omitiendo solo la parte del cheque. ¡Qué hermoso, mamá!, exclamó Ana. Él se acordó de ti después de tanto tiempo. Mamá, dijo Carlos, eso demuestra que eres una enfermera muy especial. No soy especial, mi amor. Solo trato a los pacientes como me gustaría que me trataran a mí. Pero mamá, no todos los enfermeros se quedan toda la noche con un paciente que tiene miedo. Luciana sonrió. ¿Saben qué? El señor Mendoza también envió algo más. Les mostró el cheque. Los ojos de sus hijos se agrandaron como platos. ¿Eso es real?, preguntó Carlos incrédulo. Es real. El señor Mendoza quiere asegurarse de que nunca nos falte nada. ¿Somos ricos?, preguntó Ana emocionada. No somos ricos, mi amor, pero ya no tenemos que preocuparnos por el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Luciana había estado pensando en eso toda la tarde. Primero, voy a estudiar. Voy a hacer una especialización en enfermería para poder ayudar a más personas. Y después,
Después voy a encontrar la forma de ayudar a otros enfermeros que estén pasando por lo que yo pasé. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero sé que este dinero no es solo para nosotros, es para que yo pueda seguir cuidando a las personas. Esa noche, Luciana llamó al hospital para averiguar cómo contactar a Eduardo Mendoza. «¿Señor Mendoza?», dijo la recepcionista. «Ah, sí, él preguntó por usted hace unas semanas. Déjeme darle su número». Con manos temblorosas, Luciana marcó el número. «¿Aló? Señor Mendoza», habla Luciana, la enfermera del hospital. «Luciana, qué alegría escucharla. ¿Recibió mi carta?» «Sí, señor Mendoza, y no puedo aceptar». «Luciana, por favor, déjeme explicarle algo». «¿Qué cosa?» «Después de mi recuperación, los médicos me dijeron que mi mejoría fue extraordinaria. Dijeron que mi voluntad de vivir había sido fundamental. Señor Mendoza, esa voluntad de vivir me la devolvió usted, Luciana, con su cariño, con su dedicación, con su humanidad». Luciana comenzó a llorar. «Señor Mendoza, usted no sabe lo que esto significa para mí». «Luciana, ¿puedo pedirle algo?» «Lo que quiera. Use ese dinero para seguir siendo la enfermera extraordinaria que es. El mundo necesita más personas como usted». «Se lo prometo, señor Mendoza, se lo prometo». Cuando la gratitud de alguien transforma tu vida, descubres que la verdadera riqueza no está en lo que recibes, sino en lo que puedes dar con lo que has recibido. 2 meses después de recibir la carta de Eduardo, Luciana había transformado completamente su vida. Se había inscrito en una maestría en enfermería oncológica y había comenzado a planificar algo que nunca había soñado posible. «Mamá, ¿en serio vas a abrir una clínica?», le preguntó Carlos mientras la ayudaba a organizar documentos. «No exactamente una clínica, mi amor. Quiero crear una fundación». «¿Para qué?». «Para ayudar a enfermeros que han sido despedidos injustamente y para brindar cuidados gratuitos a pacientes que no tienen recursos». Luciana había estado trabajando en el proyecto durante semanas. Quería crear la Fundación Eduardo Mendoza, en honor al hombre que había cambiado su vida. «¿Y el señor Mendoza sabe de tus planes?», preguntó Ana. «Voy a contárselo hoy. Viene a almorzar». Eduardo se había convertido en un amigo cercano de la familia. Visitaba a Luciana y sus hijos regularmente y había llenado el vacío de abuelo que los niños nunca habían tenido. Cuando Eduardo llegó esa tarde, Luciana le presentó su proyecto. «Señor Mendoza, quiero mostrarle algo». Le entregó una carpeta con todos los documentos de la fundación. «¿Fundación Eduardo Mendoza?», leyó él emocionado. «Sí, quiero usar parte del dinero que me dio para ayudar a otros enfermeros y pacientes». Eduardo comenzó a llorar. «Luciana, esto es extraordinario. Señor Mendoza, usted me enseñó que la gratitud debe multiplicarse. No puedo quedarme con toda esta bendición solo para mí. ¿Cómo puedo ayudar? ¿En serio quiere ayudar? Luciana, quiero ser su socio en esto. Quiero invertir en su fundación». «Señor Mendoza, no es necesario». «Sí es necesario, porque usted me demostró que el dinero solo tiene valor cuando se usa para hacer el bien». Eduardo abrió su chequera. «¿Cuánto necesita para empezar?» «Señor Mendoza, ya me dio demasiado». «Luciana, antes de conocerla yo era un hombre rico pero vacío. Ahora soy un hombre rico con propósito». «¿Cuál es su propósito?» «Ayudarla a usted a cambiar el mundo, una enfermera a la vez, un paciente a la vez». Luciana lo abrazó, sabiendo que había encontrado no solo un benefactor, sino un verdadero amigo y compañero de misión. «Señor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta?». «La que quiera». «¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió para cambiarme la vida?». Eduardo sonrió. «Porque usted no me eligió por mi dinero. Me eligió por mi humanidad, y eso no tiene precio. Gracias por enseñarme que la bondad siempre regresa multiplicada». «No, Luciana, gracias por enseñarme que la verdadera riqueza está en el corazón». Y así, una enfermera despedida y un paciente agradecido se convirtieron en socios para cambiar el mundo de la salud.
Cuando dos corazones agradecidos se unen con un propósito común, pueden crear ondas de bondad que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Un año después, la Fundación Eduardo Mendoza había abierto sus puertas en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Luciana, ahora con su maestría completada, dirigía un equipo de 20 enfermeros y 10 médicos voluntarios. «Doctora Luciana», le dijo María, una enfermera joven que había sido despedida de un hospital público, «no puedo creer que este lugar exista». «¿Por qué, María?» «Porque cuando perdí mi trabajo, pensé que mi carrera había terminado. Aquí no solo encontré trabajo, sino propósito». La fundación tenía dos programas principales, uno de reubicación laboral para enfermeros despedidos y otro de atención médica gratuita para pacientes sin recursos. «Enfermera Luciana», le dijo don José, un paciente de 75 años que recibía tratamiento gratuito para diabetes, «usted es un ángel». «Don José, todos merecemos atención médica de calidad, pero no todos la recibimos. Aquí me tratan como si fuera de la familia». Eduardo visitaba la fundación semanalmente, siempre impresionado por el impacto que estaban teniendo. «Luciana, ¿has visto las estadísticas?» «¿Cuáles?» «En un año hemos reubicado a 150 enfermeros y atendido a más de 3.000 pacientes gratuitamente. Es increíble, ¿verdad?» «Más que increíble, es un milagro». Ese día llegó una visita especial. Un periodista de la televisión nacional quería hacer un reportaje sobre la fundación. «Doctora Luciana, ¿cómo nació esta fundación?» Luciana miró a Eduardo, que estaba sentado en primera fila. «Nació de un acto de gratitud extraordinario. Un paciente que cuidé me enseñó que la bondad siempre regresa multiplicada. ¿Puede contarnos más?» Luciana contó toda la historia, su despido, la carta de Eduardo, el cheque y cómo decidieron usar esa bendición para ayudar a otros. «Señor Mendoza», preguntó el periodista, «¿por qué decidió hacer esto?» «Porque la enfermera Luciana me salvó la vida de una manera que va más allá de la medicina. Me devolvió la fe en la humanidad. ¿Y ahora? Ahora queremos que otras personas experimenten esa misma esperanza». El reportaje se transmitió esa noche en horario estelar. Al día siguiente, la fundación recibió cientos de llamadas, enfermeros pidiendo ayuda, pacientes solicitando atención y donantes queriendo contribuir. «Luciana», dijo Eduardo, «nuestra historia está inspirando a todo el país». «Señor, Mendoza, ¿se da cuenta de lo que hemos logrado?» «¿Qué hemos logrado?» «Hemos demostrado que un acto de bondad puede crear una cadena infinita de bondad». «Luciana, ¿puedo confesarle algo?» «Siempre. Antes de conocerla, yo era un hombre exitoso pero infeliz. Ahora soy un hombre exitoso y pleno. ¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que ahora sé para qué sirve el éxito, para ayudar a otros a encontrar el suyo». Luciana abrazó a Eduardo, sabiendo que juntos habían creado algo que los trascendía. «Señor Mendoza, gracias por enseñarme que la gratitud puede cambiar el mundo. Gracias por enseñarme que la bondad es la inversión más rentable que existe. Las historias más hermosas no terminan. Se transforman en legados que inspiran a generaciones futuras a creer en el poder transformador de la bondad humana». 5 años habían pasado desde aquella carta que cambió todo. La Fundación Eduardo Mendoza se había expandido a 10 ciudades del país y Luciana había sido reconocida nacionalmente como Enfermera del Año. «Mamá, ¿puedes creer todo lo que ha pasado?», le preguntó Carlos, ahora de 21 años y estudiante de medicina. «A veces siento que estoy soñando», respondió Luciana, observando desde su oficina el movimiento del hospital de la Fundación. «¿Te arrepientes de algo?» «Solo de una cosa». «¿De qué?» «De haber dudado alguna vez del valor de mi trabajo como enfermera». Ana, ahora de 19 años y estudiante de enfermería, se unió a la conversación. «Mamá, quiero contarte algo». «¿Qué cosa, mi amor?» «Decidí especializarme en cuidados paliativos». «¿Por qué?»
porque tú me enseñaste que acompañar a las personas en sus momentos más difíciles es el trabajo más noble del mundo. Luciana se emocionó hasta las lágrimas. Ana, me haces muy orgullosa. En ese momento entró Eduardo, ahora de 73 años, pero lleno de vitalidad. Familia, tengo una noticia importante. ¿Cuál?, preguntaron todos. El gobierno quiere replicar nuestro modelo en todo el país. Van a crear el Programa Nacional de Apoyo a Enfermeros. ¿En serio?, exclamó Luciana. ¿En serio? ¿Y quieren que tú seas la directora nacional? Luciana se quedó sin palabras. Señor Mendoza, eso significaría que tu modelo de cuidado humanizado se extendería a millones de personas. No puedo creerlo. Luciana, ¿te das cuenta de lo que significa esto? ¿Qué? Que aquella noche en que te quedaste conmigo en el hospital no solo salvó mi vida, salvó miles de vidas que ni siquiera conocemos. Luciana reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Señor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta? Siempre. ¿Cree que todo esto estaba destinado a suceder? Eduardo sonrió. Creo que la bondad siempre encuentra su camino, Luciana. A veces toma tiempo, a veces viene de formas inesperadas, pero siempre regresa. ¿Y qué hemos aprendido en este viaje? Que no hay acto de bondad demasiado pequeño y no hay gratitud demasiado grande. Carlos se acercó a su madre. Mamá, ¿sabes cuál es la parte más hermosa de toda esta historia? ¿Cuál, mi amor? Que comenzó con una enfermera que simplemente hizo lo correcto, sin esperar nada a cambio. Y continuó con un paciente que nunca olvidó esa bondad, añadió Ana. Eduardo se levantó y abrazó a toda la familia, y se multiplicó en miles de vidas que ahora tienen esperanza gracias a ustedes. Luciana miró por la ventana y vio a enfermeros cuidando pacientes, a familias reuniéndose con sus seres queridos recuperados, a personas que habían encontrado una segunda oportunidad. Señor Mendoza, gracias por enseñarme que la bondad es la moneda más valiosa del mundo. Gracias por enseñarme que invertir en bondad es la única inversión que siempre da frutos. Y así, una enfermera despedida y un paciente agradecido demostraron que cuando la bondad encuentra la gratitud, nacen milagros que pueden cambiar el mundo para siempre. Porque al final, no importa cuán pequeño sea nuestro acto de bondad, en el corazón correcto puede florecer en algo extraordinario que trasciende el tiempo y toca vidas que ni siquiera podemos imaginar. Fin. Esta historia nos recuerda que ningún acto de bondad es demasiado pequeño, que la gratitud genuina puede transformar vidas y que cuando cuidamos a otros con amor verdadero, el universo conspira para cuidarnos también.